Pensó que podía borrarme con un grito por Zoom, pero olvidó que los clics también dejan huellas. Y a las 14:37, esas huellas ya hablaban con Legal. No sé exactamente en qué momento comenzó el temblor. No el de las manos, sino el que se instala en la garganta, como si el cuerpo intuyera que algo va a romperse, aunque la mente siga repitiendo. Es solo una reunión más. El reloj marcaba las 13:58 cuando entré al enlace de Zoom. Todo se sentía extraño. La interfaz era la misma de siempre, mi fondo desenfocado también. Pero algo en la manera en que la pantalla se llenó me hizo apretar el borde del escritorio. No estaban todos. Solo ella, la directora de operaciones, y su rostro estaba rígido como el de una estatua de mármol mal tallada. Ni saludo, ni cortesía, ni siquiera ese silencio incómodo de los primeros segundos. Ella ya estaba hablando antes de que mi micrófono se activara. ¿Ya no trabajas aquí? Así, con voz seca, con esa falsa autoridad que se nota cuando alguien repite un guión legal sin entender el peso humano detrás de las palabras. Mi primera reacción no fue de sorpresa, sino de algo más físico. El pecho se me cerró como si el aire se hubiera convertido en cemento húmedo. Tragué saliva, y algo en mi espalda me dijo: graba esto. No por venganza, no por miedo, por instinto, por ese presentimiento que solo te da el haber visto cosas turbias demasiadas veces, en demasiados despidos casuales, en demasiadas caras hipócritas que sonríen mientras te arrancan la alfombra bajo los pies. Presioné Alt Shift Button y, como si fuera una coreografía ya ensayada, la grabación silenciosa comenzó. Ningún pitido, ningún icono, solo una captura invisible, como un espejo escondido en la sala. Ella seguía hablando, sin saberlo. Tu acceso ha sido revocado desde Google Admin. No intentes entrar al sistema. De fondo, mi segundo monitor mostraba cómo los iconos de Drive desaparecían uno a uno, como soldados derribados sin ruido, como huellas borradas con prisa. Cada clic que hacía era inútil, pero cada palabra que decía ella quedaba registrada. No necesitamos una causa formal para esta decisión. El contrato permite terminación inmediata. Esa frase me dio calor en las mejillas, no por lo que significaba, lo sabía desde hacía semanas, sino por cómo lo decía, como si fuera normal, como si acabar con el sustento de alguien fuera tan trivial como quitarle el wifi a un invitado. ¿Alguna pregunta? Remató. Sí, cientos, pero no las dije. Solo dejé que el silencio hablara por mí, porque el silencio grabado, archivado, sellado digitalmente, tiene más fuerza que una discusión emocional, y porque ya no era una trabajadora, era una testigo. El cronómetro marcaba 14:07. Ella cortó la reunión, y mientras mi pantalla se volvió negra, yo no lloré. No todavía, porque sabía algo que ella no sabía. La grabación no había terminado, y ese no fue el único error que cometió. Si alguna vez te han intentado borrar en silencio, la siguiente parte de esta historia no te la puedes perder. Algo ocurre exactamente a las 14:37. A las 14:11 estaba sentada en el borde de la cama, con el portátil aún encendido, como si no pudiera cerrar la tapa del todo. Era ridículo. Ya no tenía acceso a nada, pero cerrar el portátil era como cerrar los ojos ante un incendio. En el reflejo opaco de la pantalla, mi rostro parecía el de otra persona, una mezcla entre rabia muda y ese vacío que deja el ruido después de una explosión. En la esquina inferior derecha, el icono de grabación seguía oculto. Seguía trabajando en silencio, como yo lo había hecho por años. Entré al panel de Google Admin con el acceso que, todavía, conservaba en una sesión abierta en incógnito. A veces, los sistemas no cortan todas las llaves al mismo tiempo, y a veces,
el que vive vigilando cambios de permisos sabe por dónde mirar. Lo encontré. El registro de actividad. Mi despido había sido orquestado desde el viernes. Habían enviado correos internos sin mi nombre en copia. Habían cambiado privilegios de acceso desde la madrugada. Y lo más grave, habían compartido mis carpetas privadas sin consentimiento. Archivos de performance, evaluaciones, grabaciones internas, todo. Habían dicho que mi salida era por ajuste de estructura, pero ahí estaban los logs. Un mensaje entre el equipo de operaciones decía, literalmente, esta chica es demasiado meticulosa, va a anotar lo del presupuesto. La frase me dejó helada, porque yo ya lo había notado, pero aún no había hablado de ello. Hasta ahora. A las 14:26 escribí un correo, corto, formal, sin rastro de ira. Asunto: acción interna potencialmente discriminatoria. Solicitud de revisión para legalemiempresa.com. Con copia a Compliance, Auditoría, Comité Ético. Adjunté la grabación completa. Incluí capturas del panel de Google Admin, un informe de logs y, al final, una frase sencilla. Considero que esta decisión puede estar influenciada por sesgo de género y represalias por mis observaciones sobre gestión de presupuesto. Quedo a disposición. A las 14:37 recibí acuse de recibo automático. 2 minutos después, Legal solicitó reunión inmediata conmigo por Teams. Curioso. Ahora sí querían verme y escucharme, pero no iba a correr, no iba a llorar, no iba a arrastrarme por un puesto que me expulsó con un clic. Iba a caminar hacia esa reunión con la misma calma con la que uno entra a una sala de juicio. Porque ahora no era una empleada, era una denunciante con pruebas. Y lo que venía no era solo por mí, era por todas las veces que alguien fue silenciado en Zoom y nadie dijo nada. ¿Qué crees que hizo Legal cuando escuchó la grabación completa? Lo que ocurrió en esa videollamada no solo cambió mi historia. ¿Te suena eso de ajuste de estructura? A veces es solo otra forma de llamarte incómoda. Si te has sentido así en el trabajo, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias reales como esta, ya sabes dónde quedarte. El fondo de la nueva videollamada no era el habitual. Legal no usaba fondos con desenfoque ni plantas falsas. Era una sala blanca con una biblioteca ordenada y una pequeña placa de cristal con el logo de la empresa. Había 3 personas en pantalla, 2 abogados internos, uno de ellos, que ya conocía mi nombre, y una mujer con voz pausada del equipo de cumplimiento ético. Nadie sonreía. Gracias por conectarte tan rápido. Hemos revisado tu mensaje. Ese hemos pesaba más de lo que aparentaba, porque si Legal ya había recibido y abierto la grabación, entonces ya sabían. Ya habían escuchado la frase exacta, el tono, el bloqueo en tiempo real. Ya habían visto cómo se intentó maquillar un despido como procedimiento estándar. La abogada principal empezó a leer, sin rodeos. Tenemos en nuestro poder un archivo registrado a las 13:59:07. Se constata una terminación laboral realizada mediante Zoom, sin presencia de RRHH ni protocolo de comunicación y con acciones técnicas ejecutadas mientras la sesión estaba activa. Silencio. Mis palmas sudaban, pero mi rostro no lo mostraba. Quise decir algo, pero ella levantó la mano con cortesía. Estamos frente a una posible falta grave a la política de neutralidad de género y a la normativa sobre represalias internas. Yo asentí. Tenía el corazón galopando como caballo en asfalto, pero no me quebré. No ahora. ¿Deseas presentar esta situación de forma formal como denuncia interna? Ahí todo se detuvo, porque esa frase abría un camino del que no hay vuelta, y yo sabía lo que significaba. Lo pensé 3 segundos. Los conté. 1, 2.
3. Sí, formalmente. Lo que siguió fue quirúrgico. Me pidieron reenviar el archivo con metadatos adjuntos. Lo había previsto. Solicitaron preservar mi correo, agenda y chats. Ya lo había exportado. Pusieron en pausa toda acción administrativa sobre mi perfil y me ofrecieron un protocolo de protección de denunciante. El tono era diferente ahora. Ya no era una ex empleada buscando justicia, era una variable legal que debía ser contenida con inteligencia. Y eso me convenía. Al cerrar la sesión, eran las 15:42. Mi móvil vibró. Un mensaje sin nombre, de alguien del departamento que ya no quería figurar. No te lo puedo decir por escrito, pero lo que hiciste nos devolvió el aliento a varias. Me quedé mirando esa línea como si tuviera música. No por vanidad, sino porque entendí que mi micrófono, aunque silenciado aquel día, no estaba solo. Pero lo más extraño ocurrió a las 16:03, una notificación de Google Admin, como un eco digital que no se había apagado aún. Intento de acceso no autorizado detectado en carpeta Evaluaciones 2023 final. ¿Quién estaba intentando borrar rastros después de la denuncia? ¿Y por qué desde la IP de Dirección General? A veces, lo más turbio no ocurre en la reunión, sino después del cierre de sesión. Y lo que descubrí en ese log me hizo volver a grabar. Otra vez. Las 16:03 me encontraron frente a la pantalla con la respiración contenida. Ese aviso de Google Admin no era cualquier cosa. Era como un crujido en el piso de arriba cuando sabes que estás sola en casa. Intento de acceso no autorizado detectado en carpeta Evaluaciones 2023 final. Y justo esa carpeta contenía no solo mis métricas, sino también las inconsistencias que llevaba meses documentando. Cambios abruptos de presupuesto, desvíos de fondos internos, bonificaciones duplicadas para los mismos 3 nombres. Tenía un backup en mi nube personal, pero que alguien intentara ingresar justo después de la denuncia, eso ya era otra historia. Era movimiento desesperado. Era alguien que temía lo que pudiera saberse. Entré al panel de registros con la poca sesión que aún seguía viva. La IP que figuraba como origen del intento me heló la sangre. Dirección General. No un empleado cualquiera. Alguien del C-Suite. Me temblaron los dedos mientras tomaba capturas. Y por segunda vez en el día, presioné Alt Pass a Shift Pass Z. No había zoom esta vez, pero quería registrar la pantalla. Toda la secuencia. Cada clic. Porque si alguien estaba entrando en modo incógnito a modificar historiales, eso también era prueba. Prueba de obstrucción. Prueba de temor. Prueba de que, sin decirlo, sabían que lo que hicieron no se sostenía. A las 16:11 reenvié los logs a legal. Asunto. Nueva evidencia. Intento de acceso a carpeta restringida tras denuncia. 5 minutos después, el mismo abogado de la reunión me respondió. Gracias. Se eleva esto al comité ético con prioridad máxima. No respondas a ningún mensaje sin revisar con nosotros. Ahí supe que la piedra que lancé había tocado agua muy honda y que no estaban cayendo solo gotas. Era una grieta. A las 16:28 sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta el último timbre. Luego, un correo. Título. ¿Podemos conversar? Esto puede resolverse sin escalar. Firma. Directora de operaciones. La misma del Zoom. No contesté, pero tomé captura. La adjunté a la carpeta Intimidación suave, porque todo lo que no se dice, también habla. Cerré el portátil a las 16:40. El atardecer entraba por la ventana como un juicio silencioso. No me sentía victoriosa, ni siquiera segura, pero me sentía en control. Y después de semanas de silencios impuestos y sonrisas vacías en reuniones, eso era oro. Lo que descubrí al día siguiente, entre 2 líneas de código en los permisos del sistema,
cambió toda la dirección de mi denuncia y reveló que yo no era la única con archivos ajustados. Dormí mal, no por miedo, sino por ese zumbido interno que queda cuando sabes que algo importante está ocurriendo detrás de los muros. Me desperté a las 06:12 con la sensación de haber olvidado algo crucial. Encendí el portátil, aún con las persianas a medio abrir. El cielo estaba gris, pero no opaco. Era ese gris cargado de electricidad, como si algo fuera a estallar. Y estalló. No en forma de trueno, sino de línea de código. Había activado una herramienta automatizada semanas atrás, un script que rastreaba cambios en los permisos de mis carpetas de trabajo en caso de auditorías internas. Era parte de una práctica común, nada sospechosa. Pero esa mañana, el log arrojó algo que me hizo fruncir el ceño. Modificación silenciosa detectada. 14 archivos cambiaron de propietario a admin temp Cursor 1 entre las 0402 y 0407. A las 4 de la madrugada. ¿Quién mueve archivos a esa hora? ¿Y por qué a una cuenta temporal? Abrí uno de los documentos. Ya no llevaba mi nombre como autora. El historial de edición había sido acortado, como si mi paso por ahí nunca hubiera existido. Tomé un café amargo, sin azúcar. Me ayudaba a pensar con claridad. Mientras el vapor subía, el miedo se convirtió en furia templada. No me estaban despidiendo, me estaban borrando. Entré a Google Vault, el repositorio de backups corporativos, con las credenciales que aún funcionaban por una falla conocida. Las cuentas revocadas mal cerradas a veces dejaban un hilo suelto, y ahí estaban las versiones anteriores, con fechas, autores, contenido original, cada palabra, cada gráfico, cada nota escrita por mí. Era la huella dactilar de mi trabajo y era irrefutable. A las 08:03 envié otro correo. Asunto: manipulación de propiedad intelectual detectada tras revocación de acceso. Adjunté los registros del sistema, capturas del código modificado, historial recuperado desde Vault y una nota corta. Solicito protección explícita sobre la integridad de mis documentos. Lo sucedido excede un despido. Es un intento de eliminación de mi autoría profesional. No hubo respuesta inmediata, pero a las 08:57 el comité ético bloqueó temporalmente todas las cuentas administrativas temporales y elevó el caso a urgencia nivel 2. A las 10:12 sonó el teléfono. Esta vez con número visible. Era Recursos Humanos. La voz al otro lado no era dura, era suave, demasiado suave, como si caminaran sobre cristales. Queremos hablar contigo sobre una posible revisión del proceso de salida. Traducción. Sabían que habían cruzado una línea legal y querían retractarse sin escándalo. Pero ya no se trataba solo de mí. Era el principio de algo más grande. Porque a las 11:35 recibí un mensaje anónimo desde una cuenta corporativa oculta. Yo también. Mismo archivo, mismo cambio de autor. Tengo pruebas. ¿Te contacto? Era otra voz, otra huella, otra historia por detrás del telón. Y entonces lo supe. Mi caso no era un error aislado. Era parte de un patrón. Cuando aparecen más voces, el silencio institucional ya no sirve. Y la sala de Zoom que vino después no era una reunión. Era una sala de crisis. El correo llegó a las 13:04. Asunto: sesión extraordinaria de revisión. Hoy 15 no vía Zoom. Carácter urgente. Remitente: comité ético. Participantes: legal, compliance, RRHH, dirección general y yo. Era curioso. Hasta hace 24 horas era una empleada más, una pieza útil del engranaje, sin nombre propio para los altos niveles. Ahora mi presencia era obligatoria en una sesión con directores. El fuego ya no estaba bajo la alfombra, ardía en medio del salón. A las 14:58 encendí cámara. Llevaba camisa blanca, rostro sereno y una carpeta digital abierta con accesos rápidos.
documentos, grabaciones, logs, todo listo. La sala de Zoom se llenó como una pecera sin oxígeno. Nadie decía nada, pero los rostros hablaban en código: incomodidad, tensión, cálculo. A las 15:01 tomó la palabra la presidenta del comité ético. Su voz era de terciopelo con cuchillas escondidas. Agradecemos tu presencia. Esta sesión busca clarificar irregularidades detectadas en la terminación de tu contrato y la posterior manipulación de documentos relacionados a tu autoría. Silencio. Clic. Grabación activada. Esta vez visible para todos. Nadie objetó, porque todos sabían que ahora cada palabra era parte de un expediente. Hemos recibido pruebas claras de modificación de propiedad intelectual. ¿Deseas añadir algo a lo ya presentado? Asentí. Compartí pantalla. Mostré, línea por línea, las fechas de modificación, el acceso nocturno, la IP que coincidía con dirección general, el cambio del autor a una cuenta temporal y, finalmente, una copia del reglamento interno de la empresa. Todo contenido generado por un empleado debe preservar la autoría original, sin excepción, incluso tras su desvinculación. Mi voz era tranquila, pero mis palabras eran metrónomos. Cada una medía el ritmo de la caída. La presidenta asintió. Pasó la palabra a la directora de operaciones, la misma que me gritó: «Ya no trabajas aquí». Ella intentó hablar. Dijo que todo había sido un error de procedimiento técnico, que no hubo mala intención, que la urgencia del cierre operativo causó confusión. No sabía que yo también tenía copia de ese guión, porque ya lo había escuchado antes, a otras mujeres, en otras sesiones, con otros tonos. Esta vez la diferencia era una: la grabación existía y ya no se podía borrar. Legal intervino. A la luz de las pruebas, se evaluará reversión del proceso de desvinculación y compensación adicional por afectación reputacional y patrimonial. La palabra reversión me tocó un nervio que no esperaba, no por volver, sino por lo que implicaba. Ellos ahora querían rectificar. Yo ya había ganado, aunque no lo llamaran así. Al cerrar la sesión, un mensaje privado me llegó desde una cuenta sin foto. «Te debo un café por decir lo que yo nunca pude». Lo leí sin responder, porque a veces el mayor eco no es el de la voz más fuerte, sino el de la más valiente. Lo que vino después no fue un final, fue el principio de algo más profundo, porque cuando se abre una grieta, otras empiezan a hablar. Pasaron 3 días. El teléfono no sonó. El correo se mantuvo en silencio, pero el ambiente no. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si en los pasillos digitales de esa empresa, los chats, los foros internos, los canales de Teams, alguien hubiera corrido una cortina. Y detrás no había una sola historia. Había muchas. Una tras otra llegaron mensajes, algunos con nombre, otros anónimos, todas versiones de una misma melodía. A mí también me hicieron algo parecido. Una ingeniera de producto. Me degradaron por pedir transparencia en bonos. Mis archivos también desaparecieron. Una analista de marketing. Tras reportar acoso, me bloquearon sin aviso y dijeron que era baja voluntaria. Una asistente de ventas. Modificaron mis métricas. Me culparon por una caída de ingresos que no causé. Y así, más. Como si mi caso fuera solo el punto rojo en un mapa lleno de señales sin atender. Abrí una carpeta nueva. Testimonios confidenciales. No para hacer escándalo, no para venganza, para registro. Para que si alguien más decidía hablar, ya no estuviera sola. Y algo se movió. El comité ético, tras revisar mi documentación, inició una auditoría de procesos de salida del personal en los últimos 24 meses. Eufemismo elegante para decir: «Vamos a ver cuántas veces más la cagamos». En paralelo, mi caso seguía en revisión.
Legal me ofreció una resolución privada, con cláusula de confidencialidad, muy generosa, muy limpia, muy útil para ellos. Pero yo no firmé. No porque quisiera venganza, sino porque entendí que el silencio comprado es el ladrillo favorito de las culturas tóxicas. Lo rechacé con una frase que me brotó sin pensarlo. Yo ya fui invisible una vez, no pienso serlo de nuevo, y menos con un cheque. A las 16:00 de ese mismo día, recibí una llamada que no esperaba. Era la responsable de bienestar organizacional, una figura decorativa, pensé siempre. Esta vez no sonaba como adorno, sino como alguien que acababa de leer un documento demasiado largo y demasiado sucio. Hemos encontrado patrones repetidos en varios departamentos. ¿Estarías dispuesta a participar en una mesa de reparación interna? ¿Reparación? No lo dije, pero me reí por dentro. Llevaban años rompiendo. Y ahora querían pegar. Bien, pero no a mi nombre, a nombre de todas. Acepté, con condiciones. Transparencia, registro, protección a futuras voces. No por gloria, sino por lógica. Si el sistema va a cambiar, más vale dejar constancia del antes. El punto no era volver al cargo, era no volver al silencio. Y aunque ese capítulo parecía cerrarse, otros se abrían en escritorios que nunca habían tenido voz. Cuando una se levanta, incomoda. Cuando muchas lo hacen, se vuelve política interna. Y en la próxima reunión, las sillas vacías ya no eran por despidos, eran por renuncias con dignidad. El edificio seguía allí. Vidrios espejados, recepcionistas sin alma, salas de juntas con mesas brillantes como quirófanos vacíos. Pero ya no me pertenecía. Y, con el tiempo, entendí que nunca lo hizo. No porque no diera lo mejor de mí, sino porque ese lugar, como tantos otros, no está diseñado para proteger lo mejor de nadie. Está diseñado para exprimirlo, registrarlo en un Excel y borrarlo con un delete row cuando deja de ser cómodo. Desde fuera, parecía que nada había cambiado, pero dentro, los correos se escribían con más cuidado. Las sesiones de Zoom ahora se grababan de forma predeterminada, y las salidas voluntarias empezaron a ser consultadas con legal antes de ejecutarse. Pequeños cambios, grietas que no se ven desde la calle, pero que hacen ruido en los pasillos. Yo observaba, no como víctima, no como heroína, como alguien que entendió algo muy simple. Cuando el sistema no te ve, te vuelves indetectable, y desde ahí puedes hacerlo visible todo. Recibí un correo de una mujer en Perú, otra en México, una más en España. Historias distintas, pero con la misma columna vertebral. Ser mujeres en sistemas que nos quieren invisibles, obedientes y calladas. Y todas habían leído mi historia. No porque saliera en ninguna nota, sino porque una la compartió con otra, y otra la imprimió y la dejó en una impresora de oficina, y alguien más la reenvió con asunto. Léelo, te va a doler, pero vas a entender. A las 18:44 de ese viernes, una de ellas me escribió algo que aún tengo guardado. Gracias por presionar a Alt Shift Ballet. Yo nunca supe que tenía derecho a eso. No hablaba del atajo, hablaba del acto, del reflejo de protegerse, de tenerse fe en medio del grito. No volví a pisar esa empresa, ni a mirar atrás con resentimiento, porque aprendí que hay lugares donde uno entra entera y sale partida, y otros donde una reconstrucción es posible, pero nunca sucede en el mismo escenario de la caída. Ahora trabajo por mi cuenta, no porque sea valiente, sino porque no quise seguir pidiendo permiso para existir, y porque ya no necesito una firma de contrato para validar lo que sé hacer. Tengo mi voz, mis pruebas, mi nombre, y eso, en este mundo, vale más que cualquier acceso a Google Admin. Pero justo cuando creí que todo se había dicho,
me llegó un documento con una fecha alterada y una firma que no era mía. Sábado, 09:17. El correo tenía asunto inocente. Actualización de archivos. Cierre de expediente. Lo abrí con la mente en otro lado, una mano en la taza de café y la otra en el mouse. Pero lo que vi me hizo dejar el café temblando sobre la mesa. Era un documento PDF, una acta de salida voluntaria, con fecha 2 días anterior a mi despido, con términos suavizados y, lo peor, firmado con mi nombre. No con mi firma escaneada, no con una rúbrica, sino con una fuente digital que imitaba mi letra. Congelé, literal, las pupilas dilatadas. La sensación de haber entrado a una dimensión paralela donde alguien más estaba viviendo mi historia con tinta falsa. Revisé el documento en detalle. Metadatos. Hora de creación, 04:12 am. Dispositivo. Terminal administrativa remota. Usuario. HR. Support ALT3. No era un error. Era un intento de reescribir la historia. Tomé una foto del documento impreso. La puse al lado de una copia real que yo misma había firmado al ingresar a la empresa. El contraste era grosero. La falsificación, torpe. Pero el intento era claro. Hacer que pareciera que yo me fui. Que nadie me echó. Que todo fue de mutuo acuerdo. Escribía legal, corto, preciso, frío como quirófano. He recibido un documento falsificado. Solicito auditoría forense de creación y responsables. De no actuar, escalaré por vía externa. Envié copia al comité ético. Adjunté evidencia. Incluí comparativas de firmas. Y esperé. El silencio duró exactamente 17 minutos. A las 09:34 recibí una respuesta directa, sin hola ni cortesías. El documento ha sido retirado de todos los sistemas. Investigaremos internamente y nos comunicaremos en breve. Gracias por tu vigilancia. Vigilancia. ¿Qué palabra? Antes me llamaban excesivamente meticulosa. Ahora era vigilante. Curioso cómo cambia el tono cuando se enciende una linterna en el sótano. A las 10:16, una notificación nueva. Se ha abierto expediente interno por falsificación de firma en entorno digital corporativo. Estatus: confidencial, acceso restringido. Eso significaba dos cosas: que lo que encontré era grave, que no pensaban dejarme ver cómo se resolvería, pero yo no necesitaba verlo todo, solo necesitaba seguir documentando. Ese día no lloré, ni grité, ni llamé a nadie. Fui a caminar al parque, respiré, pensé en todas las veces que una mujer duda de su instinto porque alguien le dice que está exagerando, y en cómo, a veces, exagerar es lo único que te salva. Lo que nadie sabía es que yo ya había solicitado una auditoría externa, desde antes, y los resultados llegaron el lunes, con nombres y fechas que no coincidían con las versiones oficiales. Lunes, 08:42. La bandeja de entrada tenía un solo correo que importaba. Asunto: resultados preliminares. Auditoría externa. Remitente: la firma legal independiente que contacté por mi cuenta semanas atrás, casi por reflejo, antes de que todo estallara. Lo abrí sin tragar saliva. Ya no había miedo, solo expectativa, como quien gira la última página de una historia que le cambió el ritmo al corazón. El informe era claro, seco, imparcial, pero cada párrafo era un eco de lo que yo ya sabía, y ahora podía probar con respaldo externo. El documento de salida había sido creado después del despido. La firma usada era un archivo vectorial copiado de un documento anterior. El usuario que generó el PDF no tenía autorización legal para hacerlo. Se detectaron ajustes manuales en el historial de permisos de 3 empleadas más, el mismo día. Todo lo que la empresa trató de minimizar ya no era una sospecha personal, era evidencia jurídica. A las 09:13 reenvié el informe completo a Legal, Comité Ético y RRHH.
sin comentarios, sin amenazas, sin adornos. El archivo hablaba solo, y esta vez el archivo no podía ser borrado. A las 10:32 llegó la primera respuesta. Lamentamos profundamente los hechos verificados. Procederemos a implementar medidas correctivas, incluyendo revisión de cargos administrativos. Palabras medidas, clásicas, pero detrás de ellas, movimiento real. 2 días después, recibí notificación de que la directora de operaciones fue suspendida de sus funciones mientras avanzaba la investigación. Y no fui la única en recibir correos de disculpa. Otras 3 mujeres, las que me escribieron semanas antes, también fueron contactadas, por separado, con tono distinto, pero con una señal clara. Lo que callaron ya no era invisible. No volví a Zoom, no firmé acuerdos, no regresé para que me aplaudieran. Mi victoria no estaba en una reinstalación ni en un titular. Estaba en algo más íntimo, más duradero. Estaba en saber que no me traicioné, ni permití que mi historia se escribiera sin mí. Hoy trabajo desde otro lugar, uno sin tarjetas de acceso ni impresoras con historial, pero con algo que no tiene precio. Mi voz intacta y la certeza de que, si vuelve a pasar, ya no estaré sola al presionar Alt+Shift+Z, porque cuando una historia se registra, deja de ser una anécdota y empieza a ser precedente, uno que puede proteger a otras, uno que incomoda, uno que enseña. Y si tú, que estás leyendo esto, alguna vez sentiste que te borraban de tu propia vida, graba, guarda, resiste y no te calles fin.